Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Ran, el clásico japonés dirigido por Akira Kurosawa de 1985. Esta película, a modo de sinopsis, transcurre en el Japón medieval y cuenta la historia de un anciano señor feudal que se retira y entrega su imperio a sus tres hijos, Taro, Hiro y Saburo. Sin embargo, subestima enormemente cómo el nuevo poder los corromperá y hará que se vuelvan unos contra otros y contra él. Esta historia es una adaptación del libro o la tragedia de William Shakespeare del Rey Lear. Y pues Kurosawa aquí hace una adaptación y, como decía anteriormente, la lleva al contexto de la Japón de los samuráis, un poco el declive ya, el crepúsculo de esta época, y en donde se ven muchas de las señas de identidad que distinguían el cine de Akira Kurosawa, sobre todo una parte de su cine, puesto que él también abordó otras temáticas durante su filmografía. Recordemos que tiene una filmografía muy extensa, de más de 30 films, pero en donde más destacó, o por lo que más se conocía, sobre todo en Occidente, era por el tema de los samuráis y cómo abordaba justamente esta cuestión del cambio de época y el declive o el crepúsculo de la época feudal, de los grandes castillos, y de donde pues la guerra era justamente una guerra también de espadas, de peleas de sables, de katanas. No en vano a Akira Kurosawa se le conocía como el más occidental de los directores japoneses, e incluso era más reverenciado y venerado fuera de su país, puesto que trataba o imitaba pues bastante de las técnicas del cine de western y del cine pues conocido sobre todo en Hollywood, y no solamente bebía de bastantes fuentes occidentales, como ya mencioné a William Shakespeare, pero también a Dostoyevsky y otros autores importantes, sino que también dotaba sus películas pues de un gran dinamismo y una gran acción, y pues que te mantenía todo el tiempo ahí bastante interesado en lo que estaba sucediendo. Sin embargo, esta película también mezcla muy bien las escenas de batallas, mezcla muy bien esa épica justamente de la guerra en este contexto, y también introduce bastantes temas filosóficos, bastantes temas para reflexionar. Introduce en una parte también la cuestión del budismo, temas como el perdón, como el olvido, justamente esta cuestión del poder y la ansia de poder, y cómo esto corrompe y cómo fractura también a las familias y a la cultura. También están ahí, y es una película que en mi opinión tiene un equilibrio perfecto entre pues diálogos densos, complejos, en algunos momentos también como soliloquios o monólogos de los personajes, de una manera muy teatral. Recordemos que Kurosawa también tenía bastante experiencia en el mundo del teatro, y también lo mezcla, como he dicho antes, con un equilibrio bastante interesante con la cuestión de la acción. Uno de los elementos que revela justamente esta occidentalización de la representación de Kurosawa es el personaje de Kiyoami, que es como el bufón de la corte, es como el tonto, es uno que acompaña constantemente al rey Hidetori, al gran feudal, que está pues justamente en algún punto de la trama ya como desterrado, puesto que sus hijos le han traicionado y le obligan al exilio y a que esté vagando por ahí por el campo, y está todo el tiempo pues acompañado, como decía este personaje. Este personaje en la cultura japonesa no existía. Esto es justamente una importación de Shakespeare, de cómo Shakespeare representaba justamente a estos personajes de la corte, y entonces a través de una analogía Kurosawa introduce a este personaje, que además lo interpreta un actor que era transvesti. Kurosawa tardó alrededor de 10 años en desarrollar este tema para esta película, y durante estos años estuvo pues haciendo bastantes pinturas. Él acostumbraba a hacer como grandes storyboards o una mezcla de storyboards con pinturas también, donde representaba un poco cómo quería que se vieran, sobre todo en temas de color, en temas de encuadre, en temas de angulación. Y también durante ese desarrollo pues fue justamente donde el guión fue tomando cada vez como un tono más occidental en su sustrato o en su base. Durante este tiempo también Kurosawa iba perdiendo un poco la vista, la cuestión también que era como añadirle un poco más de problemática y conflicto al tema de pues dirigir la película de la mejor manera. Por lo tanto, se fue valiendo durante el rodaje justamente de todo este trabajo previo que había hecho, que contaba con más de 500 cuadros o pinturas sobre justamente la historia de Ran, lo que quería convertir él en la historia de Ran. Y esto pues funcionó muy bien para el equipo de dirección de fotografía, puesto que ya tenía representado muy claramente cómo quería que fuera justamente eso, el tipo de angulación, el encuadre, la composición, los colores, y esto le daba bastante intención ya a la puesta en escena, que es una de las cuestiones por las cuales destaca esta película, puesto que a nivel de
eso, de cómo ha movido los personajes, cómo ha movido justamente a los ejércitos, cómo ha utilizado la cámara. Es una película que hasta el día de hoy se mantiene como uno de los grandes hitos del cine en términos estéticos y en términos técnicos, puesto que justamente este tipo de escenas, las escenas de batalla por las que se destaca esta película son o revisten una complejidad increíble. Pero Kurosawa al final del rodaje pues había ya demostrado, y el equipo técnico estaba bastante sorprendido de justamente la capacidad que tenía para construir una puesta en escena compleja, dinámica, pero que a su vez también, a pesar de que representaba un gran reto técnico, pues pudiese ser viable. El proyecto previo a esta película de Ran fue una película titulada Kagemusha, y según las palabras de Kurosawa, eso fue también casi como una práctica o como un ensayo con vestuarios y con decorados sobre lo que él quería hacer. Él tenía una gran preocupación con respecto al uso del color, puesto que él había trabajado toda su carrera en blanco y negro. Esta película de Ran forma parte de la media docena de películas que hizo ya en el final de su carrera, en las que utilizó color. Y pues esto también destaca mucho, pues la utilización del color en Kurosawa es muy interesante. Recordemos que él también en un inicio había intentado ser pintor y tenía un gran conocimiento de la pintura, y tenía unas influencias también muy fuertes y muy importantes, también occidentales. Entre ellas estaba la influencia de Van Gogh, y esto pues le daba justamente como una idea de lo que quería lograr aquí justamente con el color. Y en sus películas, sobre todo posteriormente con películas como Los sueños de Kurosawa, donde directamente hay un episodio que se encarga de contar un poco la historia de Van Gogh y cómo pintó ese famoso cuadro de los cuervos en el trigal. Entonces Kurosawa justamente a través de estas pinturas él confesó que durante el proceso de producción de Ran, pues él tenía justamente muchas cosas en las que pensaba mientras dibujaba los storyboards. En sus propias palabras, él estaba intentando de ajustar la ubicación, la psicología y las emociones de los personajes también, sus movimientos, el ángulo de la cámara, las condiciones de iluminación, el vestuario y los accesorios. Kurosawa era un director que también le gustaba mucho ayudarse de las condiciones climáticas, y esto es un elemento que él utiliza muy bien y que creo que le da mucho movimiento, a pesar del movimiento ya intrínseco que tiene la puesta en escena, puesto que él aprovecha muy bien cuando está nublado, cuando el sol está claro, hace muchos planos para enfatizar eso, utiliza muy bien cuando hay mucho viento, utiliza pues esos planos en donde se ve la hierba moviéndose y batiéndose debido a los impactos del viento, utiliza muy bien también el polvo, en este caso también justamente como se introducen pues las armas de fuego con la pólvora, también utiliza el humo. Entonces pues su puesta en escena es muy rica y tiene pues muchos contrastes también entre los colores que utiliza y los objetos y las texturas también. Yo creo que en ese sentido Kurosawa en esta película plasma prácticamente todos los basamentos y fundamentos que hay que tener en cuenta para lograr que la fotografía y la imagen cinematográfica sea verdaderamente densa, compleja, pero también atractiva. Entonces la película se desarrolla básicamente como una pugna de poder entre los hermanos para saber quién es el que se va a quedar finalmente con este pequeño imperio feudal que pertenecía a Hidetora. Hidetora termina en el exilio y vagando por el campo y termina volviéndose loco, lo cual pues genera pues incluso un caos aún mayor. De hecho la película de Ran podría traducirse también, ese título tenía la intención de traducirse un poco como caos o como revuelta, o justamente como esa cuestión que se genera a partir de la pérdida de la autoridad, la pérdida del poder o la pérdida de una figura visible que sea como el líder de esa familia, y justamente como los hijos demuestran ser prácticamente como unos buitres que están traicionándose entre ellos para saber quién puede quedarse con el poder total. De hecho, uno de los hermanos, el mayor, es el primero que muere, cae a manos del hermano del medio, que le tiende una trampa, y luego también el menor, que también ha sido un poco desterrado de la familia, retorna y quiere hacer las paces con su padre, pero ya también es demasiado tarde, puesto que su hermano del medio también le ha declarado la guerra. Entonces al final esto termina siendo pues una tragedia para la familia, en la que también está inmiscuida una de las mujeres de los hermanos, que también es un personaje muy interesante, porque ella también utiliza varias estrategias y varios complots para poder ir también escalando en la sucesión y quedarse también como al lado del hermano que siga sobreviviendo, pero al final su estrategia no le sale bien y termina siendo también ejecutada. Con lo cual también ahí se muestra como el lado también femenino, que es muy importante, puesto que ella también traza su propia estrategia para sobrevivir y para quedarse también en el castillo y con todos los beneficios que es lo que es ser la mujer del dueño de todo el feudo y de todo el imperio. Entonces aquí también hay una visión, aparte de los hermanos, también está la parte de las mujeres de los hermanos, que también se muestran de alguna manera como arpías y que también conspiran entre ellas para quedarse con el trono.
Bueno, aparte de los temas que representa Kurosawa, que son también temas arquetípicos shakespearianos, como justamente la traición o la venganza, o esa cuestión de la pugna entre la familia por el poder, esas ansias de poder que terminan pues llevando por un lado al destierro, a la locura, pero también a esa manía o a esa exacerbación de la autoridad y de la violencia y de la agresividad. También hay otros temas interesantes como el perdón. Hay varios personajes que también están ahí como de alguna manera intentando perdonarse a sí mismos y a su pasado. Uno de ellos también es la mujer de uno de los hijos de Hidetora, que por consecuencias y embates de la vida también había sufrido anteriormente pues la carga y la batalla en contra de su familia por el tema del poder. Entonces ellos también ya muchos vienen un poco arrastrando bastantes secuelas de lo que son justamente estas batallas de poder entre los feudos que habían en esa Japón medieval. Pero muchos de los personajes quieren también darse como una segunda oportunidad, quieren darse un perdón. Hay un personaje que es una chica ciega que toca la flauta, que es un personaje muy interesante, que al final termina pues prácticamente siguiendo un poco el camino del Buda y las enseñanzas del Buda, tratando de estar en paz consigo misma y con los demás. Entonces aquí Kurosawa le mete también una cierta capa ahí de profundidad que está justamente, como mencionaba antes, en el sustrato de la película, y no solamente es una película de acción o de guerra, sino que también tiene una reflexión muy interesante con respecto al ser humano y cómo enfrentarse pues a estas tragedias y a estos problemas justamente dentro del seno de la familia, pero también con respecto a nuestro prójimo. Por último, me gustaría también destacar que el uso de los teleobjetivos o los telefotos durante las batallas es una cuestión que creo que Kurosawa aquí llevó también a un nivel de expresión bastante alto y difícilmente batible. Justamente lo que hizo aquí con estos seguimientos a las tropas, sobre todo a las que van en caballería, por estas grandes extensiones de terreno, tiene una forma muy interesante de justamente construir todo este paisaje, esta amplitud, esta extensión terrenal que hay en estos paisajes japoneses. Y entonces aquí creo que Kurosawa justamente a nivel fotográfico es una persona que de verdad tenía un nivel y una comprensión del espacio y de la representación fotográfica que es verdaderamente interesantísimo y difícil de igualar. Bueno, si no has visto Ran todavía, te la recomiendo, por favor, ve a verla, que es una de las mejores películas de la historia del cine. Si te gustó este vídeo, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.